Están planeando asesinar a un presidente en Asia. Mi guía espiritual me dice Vladimir Putin. Están planeando asesinar. Veo acá una planeación aquí. Comenzamos entonces con la lectura. Comenzamos con una predicción general para ver qué viene en el mundo del 27 de marzo al 9 de abril del 2023. Lamentablemente se ha cumplido casi todo lo que dije en la anterior predicción de un plan siniestro. Lo pueden buscar en YouTube. Sí, las predicciones anteriores se han cumplido, las predicciones de los tiroteos en Estados Unidos, crímenes en Argentina, también esto que han querido meter preso a Putin o lo están buscando, ¿no? Con un fin. Esto es parte, pues, de la Agenda 2030. No hay otra razón más que... Es que para los poderosos, Vladimir Putin y Donald Trump son obstáculos, o sea, entorpecen esta Agenda 2030 para ellos. Por eso la gente, sobre todo las personas en Estados Unidos, deben estar muy atentos a lo que pase. Siempre estar buscando información, noticias de lo que pasa, porque creo que muchos ciudadanos estadounidenses no saben lo que ocurrió con ese avión, ¿no? Donde iban 5 científicos que iban rumbo a Ohio. Lamentablemente, una predicción ahora último que se ha cumplido también, que lo dije desde el año pasado, desde el mes de noviembre, que el video está en TikTok. Es de que yo dije que iba a haber una nueva enfermedad a la piel y lamentablemente ha aparecido esta nueva enfermedad que es Candida auris, que es un hongo el cual está poniendo en alerta a Estados Unidos. Esta enfermedad ya existía, pero ha puesto de nuevo en alarma a todo el mundo en Estados Unidos y a todo el mundo en sí en general, porque eso aparece en un país y aparece en todo lado luego. Ya sabemos cómo es. Caballero de Oro. Es una carta que me indica sobre la economía. Mucho cuidado que a partir del mes 4 vienen cosas un poco más fuertes, no solo para el dólar, sino que también para otras monedas en el mundo, ¿no? Como el euro, las monedas en Europa también deben de tener mucho cuidado, ahorrar, no gastar. Mira, la carta que queda detrás es la carta del 10 de bastos. Personas que van a estar hasta el cuello con esto de la economía, porque va a seguir aumentando el precio de los alimentos. Veo incluso como que, sí, sobre todo me dicen más, mi guía espiritual, limón, pollo, carne de cerdo, carne de pescado también, va a aumentar muchísimo de precio, así que deben estar, wow, es fuerte lo que viene. Y la gente como que ya está abriendo los ojos, ¿no? Mira, me queda aquí la carta del 5 de bastos. Veo gente en las calles protestando, tanto en Estados Unidos como en otros países más también. Sí, veo protestas. Por varias cosas, no solo por la economía, por varias cosas, diferentes motivos. ¿Sí? Y acá me queda la carta del desequilibrio económico. Viene una etapa de desequilibrio económico mundial. Sí. 8 de espadas. Me está indicando una situación como que, mira, las personas se van a sentir prisioneras de la economía. La economía va a estar muy difícil. Y si le sumamos a esto que va a haber una caída del dólar y de otras monedas, pues, wow, vienen cosas difíciles en cuanto al trabajo. También veo que va a estar un poco difícil conseguir empleo, así que si quieres renunciar no te lo recomiendo. Así que es un sentido de supervivencia durante estos próximos meses. También veo aquí que va a aumentar de precio, ya les dije, limón, carnes de pescado, cerdo, pollo, cualquier carne va a aumentar de precio, los huevos también incluso. Veo acá mucho cuidado porque van a continuar buscando a Vladimir Putin y también a Donald Trump. Su principal objetivo de los poderosos es encarcelarlos o tenerlos así presos de la angustia a estos dos políticos, ¿no? Porque representan un obstáculo para sus planes, como que Donald Trump hace que, o sea, si él saliera en el año 2024, se impediría así una tercera guerra mundial. Pero lamentablemente yo no veo a Trump que vaya a salir elegido. No lo veo. Veo otra persona nueva en Estados Unidos. Incluso no es Biden.
Me parece que es uno que va a ser enviado, ¿no? Por esas personas. Mira, la carta de las de espadas me queda invertida. ¿Qué me está indicando acá? Wow. Agradezcamos que no sale así, porque si saliera así me indica que comienza una guerra. Acá veo conflictos más que todo verbales, así, anuncios de que vamos a atacar tal país o estén preparados, esas cosas veo. Pero veo acá que hay mucha confusión, la gente no sabe qué hacer, incluso ni los presidentes saben qué hacer, ¿eh? Sí. También acá, mira, vienen cambio de leyes, pero con la carta de las de copas invertida me está indicando que vienen leyes para la humanidad, pero, o sea, perjudiciales. ¿Sí? Vamos a estar viendo por ahí también, no se asombren, señales en el cielo. Veo acá como que vamos a estar viendo por ahí ovnis, ¿eh? Sí, en varias partes del mundo. Estados Unidos, me dice mi guía espiritual, México, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá. Sí, vamos a estar viendo en Asia también, en China. Veo también más descubrimientos, o sea, veo como que se hunde partes de tierra alrededor del mundo y emerge del mar cosas antiguas, cosas que siempre han estado ahí, pero que los científicos jamás nos han dicho, ¿no? Sí, veo como que algo sale del mar, sí, algo va a salir. Me indica acá esta carta, veo lutos también, veo lutos, personas que se van, veo mucha migración, eso sí. Yo, en especial, por lo que veo acá, no aconsejaría que continúen migrando a Estados Unidos, a no ser de que tengas familia, claro, y te apoyen, ¿no? Pero si vas a migrar sola, incluso con hijos pequeños, no lo recomiendo porque veo acá retención de personas, veo personas presas, encarceladas, mucho cuidado, ¿sí? No recomiendo que migren en estos momentos. ¿Vamos a tener buena economía? No, esto me está diciendo que por el momento va a mantenerse estable también algunas monedas. Pero para el mes, mira, acá me sale mucho el mes 7. A partir del mes 7 viene la situación más difícil en cuanto a la economía. A partir del mes 4 va a estar poco a poco colapsando la economía. El dólar, el euro, se van a comenzar a desplomar. La carta del hierofante inverso me está indicando acá mucha corrupción en el mundo, en países poderosos, países potencia, están actuando de mala fe. Mira, veo acá, veo como que disturbios en un país, veo disturbios, movimientos, veo a gente movilizándose en las calles. El aullido de perro, perdón, el ladrido del perro me está indicando acá que hay que tener mucho cuidado en países de Asia. Movimiento de barcos, también me dice en Oceanía, mi guía espiritual. Eso es lo que me está diciendo. En Estados Unidos. Mucho cuidado, porque vamos a ver en Asia por ahí, vamos a ver que parece una estrella o algo así, o un ovni ya, pero en realidad es algún elemento que están usando los poderosos, ¿no? Sí, algún arma. Veo acá todavía la economía algo estable, hay un presidente que se pone firme. Me indica acá la carta del emperador con esta carta del 8 de espadas. Uno, que vamos a presenciar la renuncia de un presidente en América. En América renuncia un presidente. Y también me está diciendo acá estas dos cartas que viene la muerte, el fallecimiento de un presidente o expresidente en América o en Asia. ¿Sí? Eso es lo que veo. Si me preguntan cómo vamos a estar en salud, la carta del as de copas, vienen más enfermedades, no solo esta del Candida auris, sino que vienen otras enfermedades por plagas. ¿Sí? Mucho cuidado y atentos, deben de cocinar bien los alimentos, no tomar agua directamente del grifo, siempre hervir el agua está contaminada en varios países del mundo, no solo en Estados Unidos. Esto del espionaje entre Estados Unidos y China y Rusia y países como Irán van a continuar, Corea del Norte también mete sus manos, Japón, India también. Sí, están metidos países de la OTAN también, lamentablemente, jala toda esta energía. Veamos qué viene para América del Norte. Wow. Cae la carta de la reina de bastos. No sé por qué siento la presencia de una mujer en América del Norte, que es la antagonista.
En estos momentos voy a explicar a qué se debe. Veamos si viene algún sismo, algún desastre natural para América del Norte y todo lo que me quiera decir mis cartas. Wow, los poderosos están haciendo de todo para que el dólar no caiga, pero esto ya es evidente que va a pasar en los próximos meses, ¿no? Wow. Siento aquí, mira, para América del Norte. Veo protestas, ya les dije, veo protestas para América del Norte y acá también estoy viendo como que hay una mujer que es quien está dirigiendo Estados Unidos. No lo veo tanto a Biden, o sea, hay alguien que manda sobre Biden. Me indican acá mis cartas. Sí, siento la presencia de una mujer. Y mira, esta mujer es quien decide qué movimientos da Estados Unidos para continuar con esta guerra, ¿no? La carta del 10 de espadas me está indicando, veo acá, lamentablemente sigo viendo esta situación de crímenes, de asesinatos, de tiroteos también en Estados Unidos y también en México también se pone un poco fuerte la cosa. Veo también la carta número 7, me está indicando acá, cuidado con tiroteos. Veo como 7 tiroteos o en 7 lugares va a haber tiroteos en Estados Unidos. Veo 7 tiroteos o es que en 7 lugares va a suceder esto, ¿no? Y también en México también veo. Van a aparecer nuevos rostros en la política en Estados Unidos, veo sobre todo. Sí, me indica acá con la carta del paje de bastos. Nuevas ideas también, nuevos personajes. Veo acá, mira, mucho cuidado porque sigo sintiendo acá la energía como que de un incendio, una explosión. Mucho cuidado con que por ahí un avión en América del Norte, un avión o un helicóptero caiga porque veo una explosión, veo humo. También me dice acá mi guía espiritual con los trenes, también una situación, acá veo una explosión, ¿ya? Y no es tanto de desastre natural, sí, mi cámara se puso extraña otra vez. Y veo acá también, mira, con esta carta me está indicando, veo una explosión algo fuerte. Y mucho cuidado con casas, ¿sí? Veo una situación como que va a poner en peligro a casas o a familias. Una explosión en una zona residencial donde haya personas, mucho cuidado. Puede ser también en México. Y acá, mira, veo el trabajo duro. La economía no va a estar para nada bien, ¿eh? La economía va a pasar por un momento un poco difícil. En el mes 7, sobre todo, va a estar muy difícil. De mal augurio. Mira, la economía en Norteamérica, el dólar va a empezar a caer. Por eso les estoy diciendo, si no tienes familia en Estados Unidos, no vayas a migrar a pasar penurias allá, porque veo que esto de deportación o si no, personas muriendo en las carreteras, no, es en donde está el muro. Sí, veo personas que lamentablemente pierden la vida por intentar cruzar el muro o la frontera, ¿no? Y se oscureció mi cámara, que vienen cosas fuertes para América del Norte. Lamentablemente yo veo que entre el mes 5, 6, 7 se va a poner más difícil todo esto. Y sí, mucho cuidado también. Sigo viendo aún todavía accidentes de tránsito, accidentes aéreos. En América del Norte, mira, me sale la energía de la carta de la muerte. Mucho cuidado en América del Norte. Y veo crímenes también, veo tiroteos, me dice mi guía espiritual. Acá también estoy viendo una situación difícil en cuanto al trabajo. Estoy viendo acá, no sé, hay algo, radiación, me dice mi guía espiritual. En ese sitio, en Ohio, en East Palestine, va a comenzar como que rumores, pero que terminan siendo luego verdad sobre lo que ha pasado. Que hay radiación en ese lugar donde hubo esto, ¿no? Mira. Más adelante veo personas cayendo enfermas, lamentablemente. Veo aquí también para Norteamérica, mira, por ahí veo ayuda social o esto, pero mira, no va a ser suficiente, no va a ser suficiente. Y las personas van a estar muy ajustadas y el dólar va a empezar a caer poco a poco. Eso es lo que veo acá con mis cartas. Me llama mucho la atención esta carta porque siento que Estados Unidos está siendo gobernado por una mujer y no por Biden. O sea, una mujer es quien manda sobre Biden, quien le da las pautas que seguir, ¿sí? Eso es lo que... En cuanto a sismos, desastres naturales, wow.
acaba de caer y vienen tiroteos, 7 tiroteos en Estados Unidos. Veo 7 tiroteos en Estados Unidos en las próximas semanas, lamentablemente. Mucho cuidado. Veo también situaciones como que de crímenes. Va a estar la violencia ahí presente en Estados Unidos. Incluso veo protestas también. Movimiento en las calles, disturbios en Estados Unidos, lamentablemente. Veamos a ver qué viene. Bien, continuamos. Wow, sí, ¿ves? Veo lutos, veo lamentablemente por crímenes, tiroteos, 7 tiroteos en Estados Unidos en las próximas semanas o durante el mes de abril. Ojalá que no se dé, lamentablemente, pero veo acá la carta del 5 de copas invertida. Me augura lutos. Veo acá también el agua contaminada. Va a ser noticia porque van a empezar los rumores, como les digo, de la radiación, lo que pasó en Ohio. Van a comenzar rumores sobre esto, ¿sí? Eso es lo que veo para Estados Unidos. Mira, la gente, los migrantes están viviendo de bonos y va a continuar esta situación porque no encuentran trabajo algunos o están con una economía muy ajustada. También es que migran con su familia y es algo que el Estado en estos momentos ya no tiene para mantener a tantos, pero no lo dice, no lo dice. Es lo que les decía, mira, el 5 de bastos, veo acá. Wow, es que escucho mucho ruido de música, no sé de dónde, creo que son los vecinos. Y estoy haciendo todo lo posible por concentrarme para dar esta lectura de tarot, pero bueno, continuamos. El 5 de bastos, acá veo disturbios, personas en las calles peleando, marchando, protestando. En Estados Unidos, veo mucho movimiento en Estados Unidos, en las calles. Veo, sí, van a aparecer enfermedades en Estados Unidos, plagas, enfermedades que ya habían, pero que se van a hacer más presentes cada vez más, ¿no? Esta es parte de la Agenda 2030, como siempre ya les he dicho. Mira, acá veo una situación, mira, me sale el as de oro, pero no es que va a tener una economía estable, significa nomás que el dólar está estable en estos momentos, o sea, en estas 2 semanas que vienen, pero mira, luego las personas llorando en sus camas porque va a comenzar la caída del dólar, como bien lo he dicho desde semanas anteriores. Estados Unidos, mucho cuidado con que haya un helicóptero, un avión pasando por Estados Unidos y se caiga. Y no le informen nuevamente la CNN u otros medios, no sé. Otros medios acá que siempre están ahí presentes para algunas noticias, pero para noticias que son algo más ocultas no lo demuestran, ¿no? Mira, acá veo, este es Biden, es la energía del rey de espadas. Veo una decisión que va a tener que tomar Biden con respecto a algo. Porque mira, veo acá, si veo un accidente, un helicóptero o algo así, no sé, pero es algo volando en el cielo y que pierde el control. Pierde el control entre comillas, porque mira, veo un poco de manipulación de medios acá en las próximas semanas. Veo acá también mucho cuidado con que nos enteremos por ahí que algún famoso ha perdido la vida, no sé, en una caída o cayó de un edificio, sí. Veo acá energía como que de eso. Pero que solamente sea una simple caída y no que fallezca. Actores, me dice mi guía espiritual, actores, fallecimiento de actores, o bueno, o TikTokers, me dice mi guía espiritual. Viento de rocas también, iba a estar temblando, wow. No sé por qué mi mapa me mandó hacia Nueva Orleans, no sé qué vaya a pasar en Nueva Orleans. Se presionó solo, se presionó solo. Como siempre, la energía en Estados Unidos está fuerte. En Luisiana, algo va a pasar en Luisiana, me mandó hacia el sureste de Estados Unidos. Cuidado con esas protestas que veo personas yendo presas, por eso digo, si van a migrar, no lo hagan, ya no hagan esa migración así en familias, porque corren el peligro de que sean detenidos y deportados. Mira, ese avión o eso que veo que va a caer, y mira, esta persecución a Trump, veo acá que es una agenda oculta que maneja Biden y sus allegados, ¿no? Las personas que trabajan con él en el poder, ¿no? Que de hecho hay una mujer ahí detrás, que no sé quién es, pero presiento la energía de una mujer. Y acá también, por el momento, o sea, por estas 2 semanas va a estar estable el dólar, pero en las próximas semanas sí ya viene lo peor y acá me lo dicen mis cartas. Van a estar viendo, veo aquí también la energía de que, si ves, veo un actor joven
como que sí, una caída va a tener, un accidente, algo pasa acá con un actor joven, me dice mucho. Un actor o TikToker, es, ajá, sí, una noticia vamos a tener acá. Eh, Veo un divorcio también en Hollywood, sí, por infidelidad. Veo un divorcio, sí, un poco acá, me dicen mucho acá estas dos cartas. Vamos a estar escuchando un divorcio en las próximas semanas en Hollywood, sí. La energía va a estar un poco fuerte, veo tiroteos en 7 lugares en Estados Unidos. Veo protestas, disturbios. También estoy viendo ese sismo que ya les dije. México. En las próximas 2 semanas. Wow. Ha salido volando la carta, literalmente. Miren. Veo acá la energía de que alguien fallece pronto en México. Veo un fallecimiento de un actor, actriz o un personaje público en México, ¿no? Sí. Eso es lo que veo acá con esa energía. Veamos qué viene en cuanto a sismos, desastres naturales en México. Pero desde ya me está marcando la energía de un fallecimiento en México. Veamos si viene algún sismo, un terremoto, un desastre natural para México. Del 27 de marzo al 9 de abril. Veo como que buenas noticias, no sé por qué me dice esta energía que queda en la base para México. Sí, mira, como que México va a tener buenas noticias en lo que respecta a la economía. Nuevas alianzas o algo de eso, nuevas cosas con respecto a la economía. Sí, y también acá veo mucha energía de agua para México. Sí, mucha energía de agua. Veo acá, uy, veo que algún político, o sea, alguien que actualmente está en la política, veo una renuncia, ¿ya? Eso es lo que veo en México. Seguro es algún ministro, alguien abandona su cargo en México, algo pasa. Veo un abandono acá. Alguien abandona su cargo en México en las próximas semanas. Van a estar descubriendo algo en México, algo con respecto a los mayas, los aztecas, algo relacionado con eso. Sí, veo un descubrimiento en las próximas semanas. Esta es una buena carta. La carta del As de Copas va a estar viendo señales en el cielo, a los solares, nubes algo extrañas o que quieren decir algo. Arcoíris tal vez también en México. Mucho cuidado en México con accidentes de tránsito también, accidentes de tráfico, tránsito, accidentes automovilísticos en carretera. Mucho cuidado con las carreteras, me indica acá esta carta. Veo acá también, veo más personas migrantes en México, pero ¿sabes qué pasa? Que son personas que no han podido ingresar hacia Estados Unidos. Veo rusos, asiáticos, centroamericanos, que no han podido ingresar a Estados Unidos y se quedan en México. Porque para mí esta carta del 2 de oros es la carta del inmigrante, de la persona que se adapta a todo. Veo la entrada de personas jóvenes, son jóvenes, y que esto va a ayudar a la economía de México. Veo energía de muerte, mucho cuidado con crímenes, asaltos a mano armada en México, ¿sí? Vamos a estar escuchando mucho de crímenes, se aumenta esto de crímenes en México, sí, debido al narcotráfico y los delincuentes, ¿no? Delincuencia, el mar muy movido en México. Sí, mira, veo personas llegando a México que no pueden cruzar la frontera de Estados Unidos y se quedan en México. Sí. Veo acá que hay decisiones que va a tomar el gobierno también que no les va a gustar para nada y las personas se despiertan al día siguiente y dicen qué pasó acá, por qué está pasando esto, sin consultar. O sea, personas en el gobierno que toman tales decisiones sin consultar, perdón, a la población, ¿no? Trabajo duro en México. México va a estar dando de qué hablar en estas semanas, ¿sabes? No solo por esto de los migrantes, de los nuevos migrantes que no pudieron pasar a Estados Unidos y se quedan en México, sino que por varias cosas a nivel político. Veo una renuncia, alguien se va en el gobierno, pero no es AMLO, veo como que un ministro, un político, algo así se va. También próximamente un fallecimiento de un político también en México, si esa es la energía, cuando uno quiere entrar la carta acá. Wow, una mujer va a estar dando que hablar en Centroamérica. Mira, me sale la carta de la reina de bastos. Me está indicando acá una mujer, probablemente sea la presidenta de Honduras.
va a estar dando que hablar en Centroamérica. Uy, la economía de Centroamérica va en picada. Eso quiere decir que hay que ahorrar mucho. Sí, veo bastante decaída la economía de Centroamérica. Incluso muchas personas van a empezar a perder sus empleos en Centroamérica. Viene un cambio en cuanto a lo político para Centroamérica. Sí, van a estar dándose cambios porque la carta del juicio me indican cambios que vienen en cuanto a política. Personas del gobierno, de los gobiernos de Centroamérica conversando al respecto, ya saben sobre algo. Mira, sigo presintiendo acá con esta carta, viene el fallecimiento, se aproxima el fallecimiento de un político o ex político en América Central. Cuba, me dice mi guía espiritual. Un ex político fallece en Cuba próximamente. Si no es en este mes 4, en el mes 5, me indica mi guía espiritual. Mira, van a estar habiendo protestas, marchas en Centroamérica, dentro de los gobiernos de América Central, como repito. Mira, hay algo que ya no se lleva a cabo, un plan que había se destroza, un plan se desmorona, algo pasa acá para Centroamérica. Viene como que una oportunidad de cambio para Centroamérica, me indican mis cartas, pero hay muchas personas que temen a los cambios. La energía de delincuencia también en Centroamérica, se desata la energía de delincuencia, de violencia. Y veo acá también una energía como que, mira, van a empezar a salir nuevos rostros, nuevos líderes, no sé, veo nuevas caras ya en Centroamérica en cuanto a la política, muy pronto van a estar saliendo nuevos líderes, nuevas personas. Si viene un cambio, siento una energía de cambio bueno para Centroamérica y es bueno, mira, la carta sale las de oro hacia arriba, no sale invertido, así es una situación económica pésima, pero mira, me habla mucho esta carta de Guatemala, su moneda, el quetzal, se empodera. Sí, se empodera. Mucho cuidado que en Panamá, en países de Centroamérica, están rodeando, no sé si son chinos, estadounidenses, pero hay espías o lo utilizan como un sitio acá. Algo extraño la vez pasada, lo vengo diciendo, veo acá como que una situación de espionaje que a Panamá o estos países de Centroamérica lo utilizan de sitio de espionaje, ¿no? Mira, ¿ves? Para lanzar sus cosas, ¿no? Mucho cuidado. La economía va a estar fuerte, posicionada en Guatemala. ¿Por qué lo digo? Porque si han visto el video de el fin del dólar y las 4 monedas más estables ante una crisis, mencioné a Guatemala como una potencia de moneda. Sí, aunque no lo crea, aunque no parezca. Al igual que otros países, son 3 países más de América del Sur. Y que muchos países dentro de América del Sur ya están comprando estas monedas. Muchas personas están ahorrando ya en estas 3 monedas y también ahora próximamente seguro en Quetzal también van a ahorrar. Veamos qué viene para Guatemala. ¿Ves? Y mis cartas me lo confirman, lo que yo les estoy diciendo, lo que veo como clarividente. Y mi carta del 9 de oros lo confirma. Para Guatemala vienen buenas cosas, viene prosperidad para Guatemala. Se va a convertir en una moneda codiciada, al igual que las otras 3 monedas. Mira la energía del rey de oro para Guatemala. No solo por su moneda, sino que su economía va a crecer. Puede ser con respecto a los minerales o comercios o en cuanto a la agricultura, ganadería también, y muchas otras cosas, ¿no? Sí, un crecimiento lento pero seguro. Un crecimiento lento pero seguro. Y esto se va a dar más en el mes 7, me indica más, o sea, en el mes 7 de este año del 2023. Porque por el momento veo acá unas cosas en Guatemala. Guatemala lo veo como que observado al igual que Panamá. Mira, me sale esta carta del paje de espadas. Veo como que está sirviendo de punto de espionaje, algo así, Guatemala. Mucho cuidado que veo, sí, delincuencia en Guatemala y eso es lo que le baja la economía, ¿no? Esta carta me sale al revés, que significa que ahorita no está en su mejor momento la economía de Guatemala, pero más adelante sí lo va a estar. Sí, porque acá me sale la reina de copas, que incluso Guatemala
Va a haber muchas personas también que migran a Guatemala. Sí, por la moneda, por la moneda. Lo que sí no me gusta es esta carta que veo del 5 de oros, que veo como que me indica más sobre salud. Veo que en Guatemala no están en estos momentos así no cuentan con lo suficiente de hospitales. O sea, me habla de tema de salud, ¿no? O sea, en un caso de emergencia, a ver, que vaya a pasar, ojalá que no pase, que se expanda esto del Candida auris. No hay un lugar para albergar a personas infectadas, por ejemplo, con este nuevo virus no, esta enfermedad de este hongo, ¿no? Que dice que es muy difícil de curar. Por eso ahí veo problemas en cuanto a salud, ¿no? Sí, mira, Guatemala próximamente va a estar recibiendo migrantes. De repente son esos migrantes que no han podido pasar a Estados Unidos, se van a Guatemala y tampoco se quedan en México, se van a Guatemala. Y más que van a escuchar que el Quetzal va a ser una moneda codiciada, sí, porque todo el mundo va a empezar a ahorrar en Quetzal, en las otras tres monedas. Miren el nuevo vídeo de El fin del dólar, ahí está toda la información. Mira, el gobierno también. Es que, mira, lamentablemente tienen ahorita en estos momentos Guatemala un gobierno un poco corrupto. Hay información, hay chats, hay audios que van a salir a la luz próximamente. Yamatei lamentablemente está metido en esto de corrupción y por eso es que hay un poco de estancamiento en Guatemala. Es un caso similar al de Perú, ¿no? Que no hay buenos gobernantes, pero tiene una economía próspera, bueno, una moneda próspera acá en el caso de Guatemala. Veo gente asustada en Guatemala por la delincuencia, pero van a empezar a salir jóvenes líderes, nuevos rostros en América Central. Sí, en Guatemala también. Sí, mira, con trabajo duro todo se puede, dice las cartas. Sí, la gente va a estar confundida, pero sí veo que se levanta la economía de Guatemala más adelante, aproximadamente en el mes 7. Veo acá algo con el tema de justicia, ¿cómo se llama? De leyes, algo que van a rechazar o algo que va a tener a la población de Guatemala, a los guatemaltecos, a expectativas, viendo las noticias, sí, algo con respecto a las leyes, pero hay algo que se rechaza, me dice acá, no sé qué es. Eh, año del agua, como bien lo dije del año pasado. ¿Qué viene para El Salvador? Ahí viene algo fuerte, creo, para El Salvador. Mira, el crecimiento de El Salvador va a ser lento, ya, pero seguro. Es que hay algo que no me convence de Nayib Bukele, pero a la vez hay algo que sí, o sea, su energía es muy confusa. Siento que está haciendo buenas cosas o eso quiere intentar, pero que a la vez está siendo muy duro, muy, muy duro, como un dictador. Ujú. Pero acá veo cosas que vienen para Nayib Bukele, va a ser muy criticado también a nivel internacional. Si Estados Unidos ya lo está criticando en estos momentos a Nayib Bukele. Él mira, tiene la energía de rey de bastos, es un líder, es alguien que yo lo veo más adelante si que de repente continúa. Pero mira, veo energía acá como que de protestas, manifestaciones, pero es por el exceso de, ¿cómo se dice? Está siendo un poco duro, un poco dictador, ¿no? Con esto de las nuevas cárceles. Está bien que atrape a los ladrones, a estos delincuentes, pero parece un poco el holocausto, ¿no? Se asemeja un poco, ¿no? Mira, viene una traición para Nayib Bukele. Viene una traición para Nayib Bukele. Mucho cuidado con atentados, sí, porque no vaya a haber algún tipo de acto de venganza, bien lo dije en un video anterior. Sí, porque le sale, mira, a Nayib Bukele, el ángel de la templanza lo abandona. Pero en sí, una energía, o sea, no es del todo santo Nayib Bukele, va a tener por ahí sus momentos de corrupción, veo acá, con esta carta, porque si me saliera así, va a ser un buen líder, no. Es algo así, tiene la energía de Vladimir Putin, Nayib Bukele. Esa energía le veo, como que hace buenas cosas, hace duro en algunas cosas, pero también por ahí la mano traviesa para el dinero. Sí, a veces utilizan esta herramienta, estos líderes socialistas vendrían a ser, como Vladimir Putin, Nayib Bukele, para, mira, ¿ves? La carta de abuso de autoridad está cometiendo un abuso de autoridad en El Salvador. Esta carta, hay algo que se estanca en El Salvador próximamente, algo que se paraliza.
es para tapar cosas. Por eso yo les dije, veo una energía de manipulación de medios que tiene Nayib Bukele, o sea, que sabe manejar bien los medios. O sea, hace algunas cosas, pero para tapar otras. No sé si me entiende. Sí. Veo acá un luto en El Salvador, o es luto por delincuencia, o vaya a ser acá porque me sale la energía de Nayib Bukele, que algún familiar o algún político en El Salvador fallezca pronto. También, mira, la economía va a estar más o menos estable en El Salvador, pero acá veo la energía como que falta trabajar mucho en la economía de El Salvador. Por eso les digo, él hace algunas cosas como esto del holocausto salvadoreño que está haciendo contra los delincuentes, pero es para tapar un poco de que por ahí la mano es traviesa, la mano de Nayib Bukele. Es alguien que también le gusta el dinero. Uh-huh. Y veo una traición para Nayib Bukele. Veo también como que personas, veo un sistema acá algo migratorio, o sea, como que vienen extranjeros y se van personas de Costa Rica, algo así. Entonces una energía de au pair entre latinoamericanos y personas asiáticas y europeas, no sé por qué. Está de moda los intercambios, ¿no? De países, creo. A ver, veamos qué viene para Centroamérica, para Costa Rica, perdón, en especial. Veo que alguien de Costa Rica fallece en un accidente, o es que va a tener un accidente, ojalá que solamente sea un accidente y no pase nada malo, pero veo acá que alguien conocido en Costa Rica va a tener un accidente, me indica más. Un accidente en carretera o en montañas. Sí, mira, lo que esconde el gobierno de Costa Rica. Mira, es que está haciendo mal manejo del dinero, porque dinero hay en Costa Rica, porque es una de las economías que siempre ha estado bien, ¿no? En Costa Rica, pero están haciendo mal manejo del dinero. Hay mucha corrupción. O sea, no se cumple con la gente. Esa es la energía que me sale. Veo mucha corrupción en Costa Rica en estos momentos. Mucho cuidado a los jóvenes en Costa Rica porque veo como energía de muertos, ¿ah? Sí, veo como que energía de fallecimiento de jóvenes en Costa Rica o algo así. Sí, mucho cuidado. Viene acá, también siento con esta carta, una traición para el presidente actual. Le van a sacar audios, chats, cualquier tipo de comunicación. Y mira, hablando sobre el dinero de la gente, si ha estado repartiendo esto de bonos o algo así, va a decir en ese audio algo de que sí le hemos dado este dinero a la población como para distraerlos o algo así. O sea, cosas de corrupción, ¿no? Sobre lo que, dónde debería estar ese dinero, o sea, está en las manos del presidente y no se reparte, algo así. Me sale mucha energía como que de luto para Costa Rica, ¿eh? Mucho cuidado. Cuidado con accidentes en carreteras, en montañas. Sí, mira, el presidente actual, que es Rodrigo Chávez en Costa Rica, va a quedar mal parado. Veo acá audios que salen a la luz, cosas. Pero veo la economía de Costa Rica estable. Uh-huh. Sí, para Panamá. ¿Qué viene para Panamá? Veamos qué viene. Siento una energía para Panamá como que de protestas. Sí, siento una energía de protestas para Panamá. Y también veo acá que alguien próximamente en Panamá. Mira, veo a alguien que próximamente pisa la cárcel en Panamá. Algún político, expolítico. Alguien va a pisar la cárcel en Panamá. Mira, me sale la carta de alguien que ha estado presente en el gobierno de Panamá. Sí, me sale mucha carta de mal manejo de dinero en Panamá. La carta de la justicia, cambio por ahí de leyes en sobre algo, ¿sí? Veamos qué más sale. De copas. La economía en Panamá va a estar prosperando Panamá, ¿sí? Va a estar prosperando poco a poco, hay que tener paciencia. Dios mío, no me gustan las cartas que estoy viendo acá de Panamá. Y la energía de la carta del presidente inverso. ¿Qué me quiere decir acá? Que el presidente ya no va a poder más. Veo acá una posible renuncia del presidente o da un paso al costado, pero por motivos de salud. Cortizo, apellida, sí, ¿no? Laurentino Cortizo, si no me equivoco, da un paso al costado, una renuncia veo acá.
Y ojalá que no, porque veo algo fuerte acá que pasa con él. Su salud se debilita y mira la carta que queda acá. Laurentino Cortizo le quedan pocos, quisiera decir años, pero lamentablemente veo acá meses. Le quedan pocos meses de vida a Laurentino Cortizo. Veo su salud muy deteriorada de Laurentino Cortizo, el presidente actual de Panamá. Veo que su salud está mal. Desde hace tiempo lo vengo diciendo. Me sale la carta del loco, un nuevo comienzo. Alguien lo va a reemplazar, ¿no? Sí, veo acá. Así que estas protestas, si se dan protestas, manifestaciones, no va a ser en vano porque su presidente en Panamá está mal, sino que por un motivo de que no hay confianza con otras personas para dejar el cargo, por ese motivo no se ha movido, no ha dado un paso al costado, ¿no? Sí. Y si hay corrupción, veo más que de parte de, en este caso vendría a ser ministros o algo así, ¿no? Ministros u otros políticos. Pero acá veo que el presidente está mal de salud y me da un poco de temor estas cartas porque salen estas tres cartas juntas, que no es bueno. Veo acá una salud muy débil del presidente actual de Panamá. Es preocupante. Y acá, por eso digo, me gustaría decir que le quedan muchos años de vida, pero veo acá que le quedan meses de vida a este presidente. Vamos a estar escuchando antes de 2026 que Laurentino Cortizo lamentablemente falleció. ¿Sí? Lamentablemente se va antes de 2026. Fallece Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá. Veamos. Wow. Queda en la base la carta del 8 de bastos y la del 6 de copas atrás. Me está indicando como que una energía del pasado. ¿A qué se debe? Vamos a ver. Estos últimos días he estado teniendo mucha visión con el número 8 y justo me sale el 8 de bastos para América del Sur. Es algo intrigante. Wow, vamos a estar en una época un poco, no así muy difícil, pero sí viene un periodo de insatisfacciones, de incomodidades, ¿no? Tiene que ver en cuanto a lo político. Me sale aquí la carta del hierofante, felizmente no sale inverso, sale así. Debe ser debido a cambios en la política. Veamos qué viene. Me queda aquí la carta del ermitaño invertido. Me está indicando acá, y mucho cuidado que yo ya lo había advertido, que vienen enfermedades, reaparecen enfermedades también del pasado. Mucho cuidado. En países de América del Sur van a volver a aparecer enfermedades de los 80, de los 90, que parecía que ya se habían extinguido, pero no, vuelven. Veo también a Argentina, los cortes de luz van a continuar lamentablemente. Sí. Sumado a Argentina veo otros dos países que van a tener cortes de luz así en las próximas semanas. Me parece que es Perú y Bolivia. Siento la energía de esos países en cuanto a cortes de luz, que de un momento a otro y sin avisar corten la luz en esos países. La carta del 4 de espadas y la carta del emperador inverso. Me está indicando acá, viene un luto para América del Sur. Viene un luto. Estoy viendo acá un luto de un ex político o ex presidente, pero tiene que ver relación con la política. ¿Sí? Me dice mi guía espiritual que es Perú, sí, probablemente. Así como también acá veo la aparición de buenas noticias para América del Sur en cuanto a la economía. Mira, si estaban a la espera de algún dinero extra, de bonos, ayuda del gobierno, aparece aquí. Viene ayuda en cuanto a la economía, algunos beneficios también. Va a haber 3 monedas que van a estar estables en América del Sur. Yo ya mencioné cuáles son los países. Son 3 de América del Sur y 1 de América Central. Vienen buenas noticias respecto a la economía, crecimiento económico para América del Sur. Un trabajo duro, pero igual va a haber trabajo en América del Sur. Si estás estable en América del Sur, perdón, te recomiendo, si tienes una casa estable, familia, que no te vayas porque veo acá, sobre todo si vives en estos 3 países, porque veo la economía, que, o sea, mayormente la moneda, perdón, mayormente ha habido desempleo, ¿cierto? Pero esto va a cambiar, porque hay 3 monedas de América del Sur que van a ser codiciadas, van a ser muy compradas incluso en otros países. Me sale acá la energía de una mujer. Mucho cuidado porque resiento más la energía aquí de la presidenta de Perú, que vaya a enfermar.
Siento que va a tener una mala salud la presidenta Dina Boluarte. Mucho cuidado porque a raíz de que América del Sur va a tener un alza en su economía y estas tres monedas muy estables, mira, veo llegando a América del Sur espías de Asia, de Estados Unidos, espías y suena como que música, qué raro. Sí, veo aquí la energía como que personas de Asia, de Estados Unidos incluso, de estos países potencias que están en guerra, como que van a echar el ojo en países de América del Sur que están con la moneda muy codiciada, que va a ser muy codiciada estas tres monedas. Y acá sale la energía de estas tres monedas. La carta del 3 de copas, pero invertido, ¿ves? Estos países potencia quieren hacer, o próximamente, dentro de 3 años, no se asombren, que estén más presentes en América del Sur en busca del dinero, ¿no? De minerales, de agricultura, de todo, que quieran apropiarse. Pero América del Sur no se va a dejar, no se deja. Veo economía estable para América del Sur. Todas las cartas de oro me salen rectas, o sea, hacia arriba. La carta del paje de pentáculos me indica acá que hay una moneda también nueva que va a salir en América del Sur, pero es de un país, ¿sí? Veo, lo que sí no me gusta acá es esta energía de que viene cambio de leyes para algunos países, pero la gente va a salir a las calles y se va a enfrentar, sobre todo me dice mi guía espiritual, Chile y Colombia y también Perú, que van a estar ahí presentes para que no se lleve a cabo estos cambios que quieren realizar estos presidentes, ¿no? Ecuador también va a tener protestas. Ecuador, mi oráculo. Así que si vives en América del Sur y tu país tiene una moneda muy estable, te recomiendo no abandonar tu país. Por más que tu sueldo sea muy bajo, tu moneda al menos va a estar estable, ¿no? Para los próximos años. No vendas tu casa. Si tienes una casa, aunque sea pequeña, no la vendas. No la vendas. Quédate donde estás. Veo acá que la moneda va a estar estable. Veo traición también para Maduro. Veo traiciones en la política en Venezuela. Me sale la carta del 9 de copas para Venezuela. Durante el mes 9, ya lo dije en un anterior vídeo, veo y siento la energía para el mes de septiembre para Venezuela que se libera. Veo que Maduro se va a debilitar mucho para el mes de septiembre. Es una energía esperanzadora para Venezuela. Veo como que una oportunidad de cambio a partir de septiembre de este año 2023. Se debilita Maduro. Sí, Maduro de cabeza. Lo vamos a ver de cabeza Maduro. Se rompen pactos. ¿Por qué veo esto? Porque en Cuba veo el fallecimiento de un líder del socialismo, del izquierdismo. Por eso es que va a comenzar a moverse un poco las cosas, pero no veo una energía así todavía de liberación total de Venezuela, no, pero va a comenzar a mejorar las cosas en Venezuela para el mes 9 del 2023. Sí, a ver, veamos. Sí. La energía del 9 de oro me está indicando acá que Venezuela va a tener más adelante una economía próspera. Sí, acá también veo con esta carta del rey de oro, lamentablemente este presidente Maduro ha dejado destruido el país de Venezuela, pero yo veo acá que se recupera el país más adelante. Va a demorar cerca de 9 años en recuperarse bastante. 9 años es regular tiempo. Me marca acá la energía del número 9. O sea, dentro de 9 años probablemente Venezuela vuelva a ser próspero. La carta del juicio invertido, ¿ves? Es algo que ya se ha debido de dar desde tiempo atrás, pero acá había una energía que se ha retrasado en cuanto a justicia para Venezuela, ¿no? Acá vemos que, mira, la carta de la luna invertida. El presidente actual de Venezuela está mal de la cabeza. Me indica acá esta carta. Mira, esta es su energía, la energía del diablo. La energía del ángel de la templanza invertido. La corrupción actual en Venezuela. Sí, pero esa energía se va a liberar poco a poco. Me sale la carta de la justicia invertida con esta carta del 8 de espadas. ¿Qué significa? Porque si me sale así, invertidos los dos, me quiere indicar de que no va a haber recuperación, pero me sale así. Siento esta energía como que van a empezar a salir a la luz muchas cosas y una energía de liberación para Venezuela hacia el mes 9 de este año.
Y mira, sí, van a tener opciones los venezolanos para poder salir adelante. Veo una energía esperanzadora acá. Igual, aquí con la carta del diablo, si saliera así es que va a continuar Maduro y va a continuar la economía destruida en Venezuela, pero me sale así invertido, es decir, que salen muchas cosas a la luz, una energía de liberación veo para Venezuela. Esta carta, la carta del sol invertida, sí, antes de que todo sea alegría, prosperidad, va a haber un periodo de enfrentamientos en las calles, disturbios, protestas, movimiento, ¿no? Siento la energía de movimiento. Mira, hay un hombre y es muy joven en Venezuela que tiene el poder para vencer a Maduro. ¿Sí? Siento la energía de un hombre joven que lo veo preparado y que también va a luchar para que Venezuela mejore. Siento la energía acá muy fuerte de que, mira, me sale la carta del caballero de espadas para este hombre, que se va a enfrentar a Maduro. Hablo de conflictos verbales, va a querer hacer como que una revolución en Venezuela, ¿no? Y la carta del 9 de bastos, ¿ves? Mucha energía de 9, ¿no? Les dije, el mes 9 es la clave para Venezuela, mes 9 septiembre. Acá gente con mucho temor en Venezuela de lo que vaya a ocurrir, pero ustedes tranquilos porque mira, le sale la energía del 9 de copas y no sale invertida, sino que así, una energía de liberación para Venezuela. Dije que veía un helicóptero cayendo y se cumplió lamentablemente en Chocó, Colombia. Un helicóptero se desvaneció, perdió el control y lamentablemente fallecieron militares. ¿Sí? Ya la carta del loco invertida me está indicando que esto de accidentes va a continuar. Mucho cuidado. Veo deslizamiento de tierra, mucho cuidado en Colombia. Sí, siento la energía de montañas. Eh, y espiritual me está diciendo algo de rescatistas. No vaya a haber algún accidente en Colombia en cuanto a, no sé, unos turistas que están visitando tal lugar. Algo pasa. ¿Sí? Veo eso en Colombia. La carta del hierofante me está diciendo sobre el gobierno en Colombia. Mira, veo enfrentamientos, protestas próximamente. La gente sale a las calles en Colombia. ¿Sí? Sale a las calles. Mira, energía de protestas contra el gobierno actual de Petro. Vienen cosas complicadas para Petro también. La gente que no puede dormir en Colombia. El gobierno de Petro también poco a poco se desmorona. Veo que salen audios, chats de Petro, comunicación que ha tenido con estas personas que ya saben que siempre he mencionado desde semanas anteriores, vínculos con el narco, ¿sí? Veo que va a salir cosas de esas, más cosas. Mucho dinero, mira, veo acá el 9 de oros y el rey de oro. Es que ahorita Petro está sentado en un trono, piensa que la mentira no tiene patas cortas, pero veo con energía de que tiene mucho dinero en sus manos Petro y que ese dinero también es gracias a los narcos. Lamentablemente para Colombia se complica la situación económica. Mira, queda el 5 de oros. Me está indicando que viene una etapa donde va a haber crisis económica en Colombia, inflación, los precios van a subir mucho de los alimentos y la moneda se va a devaluar en Colombia, su moneda. Sí, el peso colombiano se devalúa y van a tener que recurrir a otra opción. Si no es que ahorita ya están haciendo eso, porque he escuchado también en las noticias que Colombia está recurriendo mucho a una moneda de América del Sur, que ya no recurren al dólar, recurren a otra moneda, que es uno de los países fronterizos de Colombia, justamente. Sí, mira, si viene un periodo de estancamiento para la economía en Colombia, lamentablemente. Mira, a Petro no le va a quedar otra opción que renunciar. Se rompen palitos en Colombia, es decir, va a haber un divorcio acá político y abandona o lo traicionan a Petro. Y veo acá que va a huir, se va a otro país o va a buscar la manera de que no vaya preso, pero acá veo que va a tener problemas legales Gustavo Petro más adelante. ¿Sí? O sea, es la carta del juicio invertido. Mira, se desmorona Gustavo Petro. No solo Gustavo Petro, también su familia. Y sale la carta de la justicia. Más adelante viene justicia para Colombia. Van a pasar por una etapa así un poco triste, de donde se va a devaluar la moneda, va a haber pérdida de empleos, carencias, falta de trabajo, pero luego
Acá las cosas, como les digo, las mentiras tienen patas cortas y no le va a durar mucho tiempo perdón, a Petro. Y viene una energía de recuperación luego, que ya será para los próximos años, porque en este 2023 no veo todavía. Ha salido volando la carta del paje de espadas. Veo acá una energía de protestas para Argentina. Vienen protestas, gente saliendo a las calles, personas contra policías también. Y en la base me está quedando, wow. La base me queda la carta del 8 de oro. Lamentablemente va a haber personas despedidas de sus trabajos, la economía de Argentina va a estar un poco estancada hasta el mes 8 probablemente. Sí, mira, viene un colapso para la economía. Veo acá que se devalúa aún más la moneda de Argentina en las próximas semanas. Alberto Fernández está planeando huir, dice, después de que termine su mandato, su gobierno. Sí. Pero va a ser traicionado, ¿eh? Veo una energía de traición para Alberto Fernández. Sí, mira, va a querer huir. Va a querer huir del país. ¿Logrará su hazaña? Pues acá veo que lo traiciona. Lo van a delatar. Veo inflación para Argentina. Ay, salen los oros inversos para Argentina, lamentablemente. Mira las cartas, el 10 y 7 de oro de Argentina inverso. Veo también que alguien próximamente pisa la cárcel en Argentina, algún expolítico o político actual. Energía del sol inverso, vienen problemas para esta persona y probablemente sean muchos años los que pase en la cárcel. Sí. La energía de la carta del carro me indica acá, si no escogen bien a la hora de votar, lamentablemente Argentina no va a poder salir adelante. Tienen que frenar esto antes de que Argentina se convierta en un Venezuela. Sí, eso es lo que veo aquí con las cartas. También que le tienen temor al gobierno actual, que es muy corrupto porque no le sale la carta del hierofante así, le sale invertido. Tienen miedo a estos cambios. Y lamentablemente viene acá para Argentina, algo que viene así rápido, y le sale la carta del 10 de copas invertido. Viene acá, va a continuar esto porque también lo predije anteriormente que veía feminicidios, violencia familiar, asesinatos en familia, va a continuar. Creo que tal vez sea, quiero pensar eso, que tal vez la gente en Argentina se siente ofuscada, es decir, se siente mal con respecto a la economía y se desquita con su propia familia. Veo eso. Sí, veo mucha violencia en Argentina y va a continuar eso de, vamos a estar viendo más casos de asesinatos, violencia familiar, feminicidio en Argentina. ¡Wow! Perú va a ser bendecido en las próximas semanas. Crecen lo que es agricultura, minería. Mira, le sale la carta del 10 de oro, prosperidad para Perú en las próximas semanas. Sí, es muy buena carta. Hay que tener cuidado nomás con el gobierno. Hay que estar ojo con ese gobierno que está actualmente, que no es una buena gobernante. Si saliera así la carta de la reina de bastos, diría que es una buena presidenta, pero sale invertido. Quiere decir que hay corrupción. Y mira, se le viene acá algo fuerte a la presidenta actual de Perú. Veo que rompe un pacto con alguien. Ella tenía un pacto con alguien y por eso está gobernando Perú. Veo acá que ese pacto se rompe próximamente y yo la veo hundida. Mira, le sale el 5 de copas a Dina Boluarte. Significa que viene acá una pérdida en cuanto... Aparte que la veo mal de salud a Dina Boluarte, veo aquí que viene un desprestigio total para ella. En el mes 5 va a estar muy presente esa energía. Veamos qué más viene. Cuidado con plagas, enfermedades que reaparezcan en Perú, porque me sale la carta del ermitaño invertido. Veo cortes de luz también y cortes de agua en Perú, en varias zonas, en la sierra y en la costa también.
Mira, de lo que la moneda estaba muy mal en Perú, veo que va a haber el sol. Su moneda es el sol y va a brillar el sol próximamente y va a ser una moneda muy codiciada, la moneda peruana. Eso augura mis cartas. Más bien hay que tener cuidado con el gobierno actual de Perú, mira, porque la presidenta no es una buena persona. El 10 de bastos, si ya estaban cansados de que la economía estaba mal, viene una recuperación porque sale el 3 de copa que me va a indicar aquí de que viene algún motivo de celebración para Perú. Tres monedas que van a estar muy altas y una de ellas es la moneda de Perú. Vienen conversaciones al respecto. Mucho cuidado porque Perú está en la mira de países potencia. Por ahí no vaya a haber espías que se asomen a las costas peruanas. Mucho cuidado con eso. O que la presidenta actual o los que están gobernando ahorita en Perú cometan algo que pueda hacer que el Perú se hunda. Así que mucho cuidado, hay que estar vigilante con este gobierno. No quieran hacer algo. Pero acá veo que ni ellos mismos, o sea, los del gobierno saben qué hacer porque no veo que se dé una nueva constitución ni que sigan, o sea, que se apoderen del gobierno, no veo eso. Lo que sí veo que van a continuar las manifestaciones, sí, veo energía de manifestación y la carta de la torre. Me preocupan esas casas que han quedado al borde del colapso, incendios, es raro, pero veo incendios en Perú. No incendios forestales, sino que incendios provocados. Uno por las manifestaciones, también incendios en las ciudades de Perú, ¿no? O sea, veo un gran incendio, sí, veo un gran incendio. Creo que es en la capital de Perú, en Lima. Ajá. Próximamente un incendio. Energía de la justicia inversa para Perú. Aún no veo, por ejemplo, que a Dina Boluarte se la lleve presa, no veo eso aún. Lo que sí veo que va a romper, o sea, veo un divorcio, no sé con quién ella habrá tenido un pacto, pero mi guía espiritual me decía que con Evo. Y acá veo como que un distanciamiento. Y claro, que ella es manipulada, o sea, ella está puesta ahí en el gobierno para generar desorden, ¿no? En el país. Acá me sale, veo mucha energía de violencia en Perú. Hablo de violencia en cuanto a feminicidio, mucho cuidado con jóvenes, porque vamos a estar escuchando, joven fue un cumpleaños y no regresó a casa y le encontraron descuartizado o descuartizada. Crímenes así vamos a estar viendo en las próximas semanas en Perú. Sí, veo feminicidios, crímenes y la justicia va a tardar en llegar para esas personas, lamentablemente, o probablemente no se las meta presas, ¿no? Como debería de ser. O sea, injusticias veo acá, energía de injusticia. Mira, Perú va a estar en boca de todos y también países potencia, Perú, mira, China, Rusia, India, Estados Unidos, Australia van a querer hacer contacto con Perú porque le ven potencial económico y acá veo el rey de oro, potencial económico, que van a querer hablar para hacer pactos con Perú porque le ven prosperidad económica, una salida a sus problemas, ya que el dólar va a caer, el euro también. Acá veo conversaciones. Mucho cuidado también con que veamos noticias, porque vamos a estar escuchando más noticias de accidentes de tráfico, accidentes en carretera, eh, accidentes en montaña también. Mucho cuidado a los turistas que visitan Perú, siempre con precaución, vayan con un guía siempre, a veces se van a la aventura, ¿sí? Eh, Presiento acá la energía, ojalá que no pase que un artista de Perú o alguien muy conocido o se quita la vida o va a tener un accidente de tráfico muy fuerte. Esperemos que no pase nada malo, que solamente resulte herido nada más y que se encuentre bien, porque veo con energía para un artista peruano. Sí, mucho cuidado. Wow, sale la carta del 4 de copas invertido. Acá me quiere indicar de que viene una etapa de insatisfacciones, una etapa algo dura. Lo que sí veo como que esto de la constitución no se va a lograr dar. Las personas en Chile van a salir a las calles, van a luchar contra ello, porque
gran parte no está de acuerdo. No está de acuerdo. Veo protestas, la gente se impone. En Chile sale la carta del juicio, pero no me sale inverso, así que viene un cambio para Chile en los próximos meses. Veo protestas, veo gente saliendo a las calles porque no quiere que se dé esto de la Constitución. Veo acá también una energía para Chile. Veo rostros nuevos próximamente, veo algo nuevo que se va a gestar en Chile también. Lamentablemente, lo que sí veo, si me quiero hacer un nudo en la garganta, disculpen, no sé a qué se deba esto. Veo acá un desequilibrio económico para Chile por unos meses, ¿sí? Un caballero de oro me indica acá que van a salir nuevos rostros en Chile para las próximas elecciones, tal vez. Van a salir nuevos rostros con buenas propuestas próximamente, ¿sí? Mira, la gente va a salir a protestar y no se va a dar esto de la Constitución. Lo veo muy difícil porque la gente se niega. Dicen algo así como: sobre mi cadáver van a cambiar la Constitución. Boric se va, le sale la carta de la derrota. El 5 de espadas, viene una traición para Boric. Alguien le echa a perder todo. Boric de cabeza se va, se gana el repudio de la gente en Chile. Se va Boric. Aproximadamente en el mes 8, porque me salen muchas cartas y también yo les dije que tenía una visualización con el número 8, estaba viendo mucho el número 8 y parece que sí, para el mes 8 se pone fuerte la cosa en Chile y veo acá que probablemente lo vayan a estar buscando a Boric para llevarlo a la cárcel, pero veo acá una situación como que él va a estar como que entre la espada y la pared. Sí, eso es lo que veo para Boric. Siento acá también una energía, va a haber una energía de confusión. Escucharon como bombos y platillos. Eso quiere decir de que va a haber incluso personas desde sus casas apoyando a que se vaya Boric. Me sale el 4 de oros. Quiere decir que luego de que se marche Boric va a comenzar a mejorar la economía de Chile poco a poco. Pero por el momento van a estar con una energía de confusión mental. Va a tener a todos confundidos. Lo que sí veo pérdidas económicas, lamentablemente, por el mal gobierno actual en Chile. Mira, es que lo van a traicionar y son personas con las que él está rodeado. ¿Eh? Me sale acá que hablan mal de Boric incluso y quieren derrotarlo. Veo acá mucho el número 8. En agosto va a pasar algo en Chile, en el mes 8. Así que deben estar atentos. Está ocurriendo protestas en contra de Emmanuel Macron. Y esto va a continuar, tiene para largo, como una pequeña revolución que se está dando en Francia. La política. No solo en Francia, se levantan más países en contra de la OTAN. Veo acá con la carta del 5 de bastos y problemas sin solucionar. En países como España, Alemania, Polonia, Suecia, veo manifestaciones en estos países europeos. Veo protestas. Gente discutiendo en las calles, agarrándose a golpes. A un presidente veo que le descubren, salen audios o algo así. Siento acá la energía de que salen como que cosas a la luz de un presidente en Europa. Esta creo que es la energía más de Emmanuel Macron. Siento la energía para Francia. Este presidente lo veo un poco mal de la cabeza a Emmanuel Macron. Tiene problemas con él mismo. La carta de la luna inversa es problemas psicológicos incluso. Veamos qué más viene. Las cartas para Europa me indican que a raíz de que falleció la reina de Inglaterra, la reina Isabel, Europa se ha convertido en un caos. Sí, mira, veo mucha corrupción. Mucho cuidado que me sale la carta del as de espadas. Sí, va a haber más protestas, manifestaciones en países como Francia, España, Suecia,
Londres, me dice mi guía espiritual, Inglaterra. Mucho cuidado porque veo acá con esta carta que van a querer levantar las armas. Ya desde hace un tiempo veo esta energía. Veo más ataques verbales por el momento. Pero sí, mira, veo una energía también de manipulación. Hay algo que quieren llevar a cabo los países de la OTAN. El 8 de bastos me indica como que va a mantenerse en silencio la OTAN. ¿Pero por qué? Porque viene luego con fuerza más ataques. ¿Sí? Veo que un presidente en Europa también va a querer renunciar. ¿Sí? Me sale un presidente de cabeza en Europa, como que buscando huir hacia el horizonte, ¿no? Hacia donde lo lleve el destino. Y alguien, veo energía joven, ¿ah? Como que nuevos rostros en Europa en cuanto a la política. Mucho cuidado porque veo acá, siento la energía del Medio Oriente con esta carta. El Medio Oriente está echando ojo en Europa y ya lo tienen de la mano. Me indica más, mi guía espiritual me está diciendo que el actual primer ministro de Inglaterra está ahí gobernando con un propósito. Así que no deben despegar el ojo de el primer ministro de Reino Unido, de Inglaterra, creo que sí. No me acuerdo el nombre exacto, pero hay algo ahí que va a pasar próximamente. En los próximos años van a verlo. Carta de la Torre. Mucho cuidado con atentados. No sé por qué mis cartas me están mencionando Israel. Mucho cuidado en Israel, en esos países que tienen, como decir, fronteras con países del Medio Oriente. Israel, Turquía, esos países, mucho cuidado que entren en conflictos. Veo como que incendios, fuego. Ay Dios, qué terribles cartas. Le sale la carta de la justicia inversa para Europa y de esta carta yo ya he hablado. Me indica aquí, eh, vienen cambios pero para peor en Europa. Uno es esto de, no sé si habrán escuchado de la ciudad de 15 minutos. Eso es parte de la Agenda 2030, el colapso de la economía y luego el euro también. La bolsa de Madrid también está muy... de una caída ahí. La economía de España va a colapsar el próximo año. También veo otros países que se suman como Francia, Inglaterra también. Y veo gente marchándose de esos países, yéndose incluso a Latinoamérica en busca de vivienda, trabajo. ¿Sí? También estoy viendo aquí que el Vaticano se lava las manos como Poncio Pilato, de cabeza. Es un papa negro el que está actualmente en Italia, en el Vaticano. Si salir así, pues es que el Vaticano no tiene nada que ver con la guerra, pero acá veo que saben todo y no van a hacer nada, absolutamente nada. No opinan, mudos, silencio total, silencio sepulcral. La carta de la estrella, mucho cuidado con algún avión que pierde el control. O también me habla de un posible ataque, me dice, sí, porque estas cartas están un poco fuertes. Mira estas cartas que me sale para Europa. Un posible ataque, un avión militar que se caiga también. Veo algo en los cielos en Europa y que pierde el control. Wow, va a estar fuerte la energía para Europa. Desde antes de comenzar la lectura, lo sentía así de esa manera. Va a haber muchas protestas porque no quiere que, quiere más bien, mejor dicho, que su país se salga de la OTAN. En Francia he estado viendo este tipo de protestas con más frecuencia. Una energía de protestas totalmente por todo, por falta de trabajo, por esto de la OTAN también. Muchas cosas, muchas protestas para Europa en general. Me preocupan España, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania. Sí, mucho cuidado en Israel. Israel, Turquía, sobre todo Israel. En Asia. Posibles descubrimientos también en las próximas semanas en el Medio Oriente y en otros lugares de Asia. Veo mucha energía de agua
el as de basto. Algo se pone en plan de acción en Asia. Va a haber más movimiento en las próximas semanas en Asia, específicamente en Taiwán, Corea, Japón. Mucho cuidado, vamos a estar escuchando mucho de esos países, incluso India también, me dice mi guía espiritual. Veo fuego en esos países que he mencionado. Ay, no. Aquí viene esto del espionaje entre países de la OTAN y Asia también va a continuar. Es algo que recién empieza, ¿sí? Todavía no tiene para largo esto que están ocasionando esos países por puro interés económico. Veo mucho cuidado con colapsos, accidentes en Asia. Colapsos me refiero a que si vaya a caer un puente o alguna edificación en Asia. Pero no por terremoto, sino que por, no sé, por accidente. Suena como alarma de planta nuclear. O eso es lo que siento acá porque veo con energía como que mucho cuidado con plantas nucleares en Asia. Sí, me suena a radioactividad. Viene algo acá, algo fuerte para Asia. Carta del juicio. Vienen protestas, personas protestando, disturbios de las calles en Asia. El yuan se fortalece. Ay, qué feas cartas las que estoy viendo acá. Mucho cuidado porque veo con esta carta del 10 de espadas y esta del presidente y esta. Están planeando, y lo digo desde hace tiempo atrás, si ven mis anteriores vídeos van a ver esto, de esta predicción. Están planeando asesinar a un presidente en Asia. Mi guía espiritual me dice Vladimir Putin. Están planeando asesinar. Veo acá una planeación aquí. Hay algo que se quiere hacer. Sí, veo acá que al presidente Vladimir Putin o lo quieren muerto o lo quieren encerrado. No hay otra forma para sus enemigos, ¿no? De deshacerse de Vladimir Putin. Siento que esta energía, Vladimir Putin debe tener mucho cuidado en los próximos meses. Vamos a estar escuchando otra vez de una muerte o lo asesinaron de casualidad, pero en realidad hay manipulación acá de medios. También vamos a estar escuchando otra vez, como lo que pasó con este científico ruso, pero ahora con otra persona. Van a decir, ay, se quitó la vida. O se murió solito. Cosas de esas. Sí, mucho cuidado con incendios. Me preocupa una planta nuclear en Asia. Sí, que vaya a ser explosión acá. Energía de violencia y esta energía. Porque ¿qué pasaría si llegaran a asesinar a Vladimir Putin? Yo percibo la energía que se desataría ya una tercera guerra mundial. Si asesinaran a este presidente. Por eso es mejor que, ojalá que no lo hagan. Que no se les cumpla, porque sería terrible para el mundo una tercera guerra mundial. Porque se estaría también repitiendo lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, que mataron a una persona importante y lo utilizaron de excusa para comenzar la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Así que estar atentos, vigilantes, mucho cuidado con una planta nuclear también en Asia en los próximos meses. ¿Sí? Wow. Una energía del pasado para Oceanía. Mucho cuidado que Oceanía también está siendo vigilado por países potencia, al igual que Latinoamérica. ¿Sí? Sí, ¿ves? Hay conversaciones detrás de países potencia. Cuidado con plagas o enfermedades en Oceanía, ¿sí? Australia me dice mucho. O aparición de insectos, algo de eso. Sí, mira, están espiando mucho países como Australia y Nueva Zelanda. Sí, lo tienen en la mira esos dos países en Oceanía. Veo también una mujer con un hombre discutiendo en Oceanía. Me parece que son dos políticos. Sí. Negociaciones también, me dice mi guía espiritual, no sé a qué se deba exactamente, pero acá
Hay un poco de temor en la población de Australia, Nueva Zelanda. Le salen cartas de luto para Oceanía. Mira, alguien muy conocido en Oceanía, en Australia, Nueva Zelanda, va a fallecer pronto. Me indican mis cartas, ayuda social del gobierno, aunque la economía también se va a ver un poco estancada en el mes 7 y eso a nivel mundial. Viene una crisis económica un poco más fuerte para el mes 7 en el mundo en general. Veo acá próximamente como que aislamiento, no sé a qué se deba, posiblemente es a una enfermedad. Aislamiento, pero siento como que un confinamiento que voluntario, que las personas por sí solas se van a querer confinar. Es algo extraño, suena extraño, pero así lo siento. Las monedas también de Oceanía se van a ver afectadas, ¿sí? Veo que si la economía mundial va a estar mal, solamente veo, como les digo, en ese video de el fin del dólar, las 4 monedas más estables durante una crisis, pues veo solo a 4 monedas que van a lograr sobrevivir durante ese periodo de tiempo que va a estar todo el mundo mal económicamente. Se van a convertir en monedas preciadas. Bueno, eso es lo que veo para Oceanía. Hay una energía fuerte de luto en Oceanía, conflictos en Europa y Asia. Terrible lo que va a pasar en el mundo en las próximas semanas. Durante el mes 4 va a estar fuerte. ¿Sí? Eso es lo que veo para Oceanía y para el mundo en general.